Buenas tardes, estamos aquí en tercera edición para compartir con ustedes toda la información parlamentaria de la Cámara de Diputados y lo que va a suceder mañana. Es un día importante porque se va a estar constituyendo la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, una comisión que es permanente y que, bueno, viene siendo reclamada por distintos sectores opositores para que sus miembros se conformen. A las 12 del mediodía es la cita, van a reunirse en el Senado. Vamos a hablar de eso porque estará teniendo, lugar varias reuniones de diputados de diferentes bloques para que vayan asumiendo sus posiciones respecto a cómo se va a trabajar en esta comisión, que uno de los principales temas sin duda es el decreto 7023 del presidente Milei, firmado el 20 de diciembre del año pasado, y que desregula parte de la legislación argentina. Alrededor de 300 artículos tiene este DNU, algunos de ellos están judicializados, algunos otros suspendidos, pero el oficialismo justamente lo que busca es que se debata primero toda una serie de decretos del gobierno anterior de Alberto Fernández que no habían sido tratados todavía en la Comisión de Trámite Legislativo, que no venía reuniéndose durante el periodo 2023. Pero para comenzar tenemos la posibilidad de hablar con una de las diputadas de las provincias, justamente de una de las provincias más australes de Tierra del Fuego. Saludamos a Andrea Freites, diputada de Unión por la Patria. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Acá estoy recién terminando una reunión en el bloque, así que acá estoy una vez más, así que muchas gracias por recibirme. Que están reuniéndose de cara justamente a un decreto importante que es el 7023, también el inicio dentro de pocos días de las sesiones ordinarias. De ¿cómo fue la reunión? ¿Sobre qué estuvieron trabajando? Sí, así es, estuvimos reunidas en primera instancia al mediodía, 12 horas con CETERA, que había convocado a una reunión, no solo con el bloque de Unión por la Patria, sino con todos los demás bloques. De hecho, continuaban en la tarde de hoy y durante el día de mañana, reuniéndose con otros bloques que los van a recibir, planteando, por supuesto, lo difícil que es para la docencia argentina toda poder avanzar con este recorte tan fuerte que viene teniendo el gobierno nacional en el ámbito educativo, ¿no? La decisión de el no pago del FONIT, haber un fondo que se creó allá por el año 1998, que por ley luego fue extendido por decreto, que nunca tuvo ningún inconveniente. De hecho, en la Cámara de Diputados, nosotros a través de nota también pedimos que se conforme la bicameral para el control del pago del FONIT en las distintas jurisdicciones de Argentina, que nunca se conformó, porque la verdad nunca pasó esta situación de que se desconozca, como dice el vocero, la verdad en una ignorancia terrible, desconociendo de qué se trataba el FONIT, nunca pasó esta situación. Entonces, por supuesto, hay ya alrededor de 8 o 10 iniciativas en el Congreso de la Nación. Eso le quería preguntar, porque parte de su bloque fue presentando iniciativas para que se restablezca el Fondo de Incentivo Nacional Docente. Sí, hay dos proyectos, uno que presentó el compañero Máximo Kirchner, al que acompañé también, y otro que presentó el compañero Ariel de La Pampa, que tiene un apellido medio raro, no lo voy a nombrar porque siempre se lo nombro mal. Exacto. Lo conocemos hace unos años, nos costó aprendernos el apellido, pero sí, a ver, el objetivo de todo el bloque, ambos proyectos lo acompañamos muchos diputados a los dos proyectos y trabajamos en los dos, aportando cuál es el objetivo, que esto se convierta en ley nuevamente, hacerlo extensivo durante 5 años, que es como se creó allá por el 1998. ¿Cómo impactaría en su provincia esta decisión nacional? Eso hablábamos recién, significa el 13% aproximadamente de un sueldo docente. La provincia de Tierra del Fuego, recién estábamos en una reunión donde participó el ministro Pablo López Silva, que es el ministro de Educación de mi provincia, y Francisco De Vita como ministro de Economía, y ellos la verdad que no tienen la posibilidad de hacerse cargo de este pago. Así estuvo presente el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, quien sí puede hacerse cargo, pero la verdad que significa muchísima plata. Mira, me traje la agenda para no cometer un error. En la provincia están debiendo hacer cerca de 600 millones de pesos, en la provincia de Tierra del Fuego únicamente.
El FONIT es un monto, una parte del salario docente que se paga siempre atrasado. Entonces, se paga en 4 trimestres. Entonces, vienen pagando... Son 4 cuotas al año, 4 cuotas anuales. Vienen ya retrasados, se debe la 4ª cuota. Hay provincias como Buenos Aires, Formosa, que pueden pagar y vinieron pagando como para tener el inicio de clases. Pero no solo es eso, es la conectividad, es el corte en infraestructura escolar, el tema del transporte, que también afecta mucho a los docentes y a los alumnos, la jornada extendida, que es otro monto bastante considerable. La jornada extendida, para que entiendan, es la 5ª hora, que la llaman en algunos lugares, donde lo que hacen las escuelas es trabajar en matemática, en lengua, por ahí en las materias que son más formativas para nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Que, por ejemplo, para Tierra del Fuego, todos estos ítems que significan, que son con fondos nacionales, algunos con decretos, otros con leyes, significan alrededor de 52 millones de pesos que, sin ninguna duda, la provincia de Tierra del Fuego no tiene la posibilidad de hacerse cargo de eso. Y eso genera desigualdad entonces en el proceso para el inicio de las clases. Desde los sindicatos les plantearon alguna propuesta, además de impulsar este proyecto para que se reinstale el fondo de incentivo docente. En lo que coincidíamos es que, además de los 2 proyectos que tenemos dentro del bloque Unión por la Patria, también tenemos otros proyectos presentados por el radicalismo, por el bloque de Pichetto, por el bloque de la izquierda. Entonces, tratar de unificar, y la verdad que en esto consideramos que, como para ayudar a las provincias, deberíamos avanzar en una sesión o en comisiones para poder trabajar en una redacción definitiva y avanzar con el FONIT, pero también sentarnos y pedir que se conforme la Comisión de Educación, empezar a trabajar después del 1 de marzo. ¿Están trabajando ya entonces en el organigrama de cuál es la representación que ustedes van a tener en las comisiones? Vienen teniendo dificultades en que se les reconozca su 40% de representación en la Cámara. Sí, la verdad que es difícil, ¿no? Es difícil cuando el presidente Milei no respeta la Constitución, no respeta las leyes que hoy están vigentes. Es muy difícil que quienes forman parte de su bloque también respeten, en primer lugar, la elección del voto popular, ¿no? Porque los que estamos sentados en la Cámara de Diputados y Senadores fuimos elegidos por el pueblo igual que el presidente de la Nación. Pero, por supuesto, vamos a seguir peleando, así como en la bicameral para tratar el DNU nos correspondían 4 integrantes por tener 99 diputados y diputadas. Y unilateralmente La Libertad Avanza define con 38 diputados y diputadas tener 2 lugares, ¿no? Desconociendo que la bicameral no es una comisión de gobierno, es una comisión de control de gobierno. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la 3ª edición de TV. La vamos a ver seguramente en estos días porque ya comienza la actividad parlamentaria. Muchas gracias a ustedes y muy atentos siempre. Ahora nos vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado Martín Andoain, justamente del bloque PRO de la provincia de La Pampa, sobre la agenda de temas que tiene que trabajar el Congreso de cara al debate del decreto 70-23. Nos hicieron creer que se podía pasar de grado sin estudiar, que se podía vivir sin trabajar, que el esfuerzo era lo mismo, que el mérito no valía. No es por ahí. Y claramente el camino no era por ahí porque la realidad nos demostró que no era eso. Y bueno, valores simples, pero tan simples como eso, la familia, el esfuerzo, la palabra, eso es lo que me impulsa y bueno, y la responsabilidad que dijiste vos recién del desafío de estar hoy sentado en una banca nacional. Yo sigo trabajando en el PRO y el PRO sigue trabajando en su espacio político. Hoy tenemos un bloque muy bueno porque lo vimos en el día de la votación. Fue el único bloque que votó por unanimidad, más allá de las diferencias. Vos pensás que tenemos legisladores desde Jujuy a Tierra del Fuego, con distintas representaciones, con gobernadores en gestión que tienen mucha responsabilidad. Y sin embargo fue el único bloque que votó en conjunto la ley. Ni siquiera La Libertad Avanza logró hacerlo. El bloque lo pudo hacer después de mucho diálogo, de mucha charla y de mucho compromiso. Después de pacto, yo no sé si hay un pacto, lo que hay es una responsabilidad y
y lo que nos pasa a los del PRO es que vemos en el proyecto de la Libertad Avanza de Milei muchísimas de las cosas que nosotros proponíamos como, a modo de espejo, gestión de gobierno. Entonces las tomamos como propias. Vos decís que la usina puede haber sido Sturzenegger, pero cuando vos abrís el juego encontrás espejos. No lo dudes. Nosotros tenemos esto de estabilizar la economía. Por supuesto, vos ves cualquier canal, cualquier medio, la realidad que estamos viviendo, la dureza de lo que estamos viviendo, si se aguanta, si no se aguanta, si la gente va a poder tolerarlo, pero el camino es uno solo. Lo otro ya se probó todo. Vos decís mirar más lejos. Yo creo que estamos en el camino correcto. Creo que el presidente el otro día hizo un análisis muy importante, hay que mirar de dónde veníamos. Terminamos diciembre con una inflación la más alta del mundo, o sea, increíble para la Argentina que uno sueña y quiere. Claro. La inflación siempre va para arriba, hoy tendríamos que estar hablando de una inflación del 300, 400%, y en diciembre fue un escándalo, pero fue del 25%, en enero fue un escándalo, pero fue del 20%, entonces una inflación que hoy tendría que estar en el 300, 400%, está en el 45%. Indudablemente se frenó, muy duro, se frenó a falta de consumo, pero creo que es el camino. Si la sociedad, a pesar de todo esto que nos están tirando los medios, los artistas, los gremios, algunos gobernadores, muchos de la política, si la sociedad no compra eso, sabe que es el camino como lo supo el día que tuvo que elegir. Pensá que, yo voy a hablar de La Pampa, que soy pampeano. De eso te iba a preguntar. En La Pampa gana un candidato que nunca fue a la provincia, contra un aparato que domina todo. Qué raro. Domina quién tiene una casa del IPAP, quién saca un crédito del Banco Pampa, quién recibe un subsidio, y quién maneja la prensa. ¿Y cómo se dio eso? Y a pesar, bueno, tal vez por lo mediático, decís vos, No, yo creo que soy optimista en esto, creo que Argentina despertó, a pesar de toda la manipulación política y de la prensa también, y de los gremios. O sea, hoy somos todos partícipes de esto que nos sucedió. El pueblo se dio cuenta que el camino no era por ahí, esto de los no valores que hablábamos hoy, y le dio la oportunidad a alguien que viene por afuera de la política. La opinión del diputado Ardonaín de La Pampa, justamente el Bloque Pro, con nuestro colega justamente Horacio Embón. Le voy a dar la bienvenida a mis amigos y compañeros del día de hoy, porque empezamos con una nota y no nos había llegado a saludar. Antonio Ricobene, ¿cómo estás? Bienvenido. Amanda Alma, ¿cómo andás? Bien, esperando lo que va a ser, bueno, la jornada de mañana, una jornada importante en lo que tiene que ver con el tratamiento del DNU, porque se van a definir las autoridades y se va a constituir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, esperando a cómo va a ser esa agenda, ¿no es cierto?, ese marco de trabajo dentro de este espacio para analizar la validez o no del DNU 7023, pero esto es algo que se va a dar más adelante, porque por lo que uno puede ir reconstruyendo, la intención del oficialismo es arrancar por todos los DNU que tampoco recibieron tratamiento. Los que quedan pendientes. Los que quedan pendientes. Bueno, vamos a ver ahí la fuerza que puede hacer la oposición desde la izquierda, el kirchnerismo, los distintos bloques dialoguistas, para que tenga una centralidad del DNU 7023, porque es un DNU que modifica leyes, claro, que desregula y que se propone como ser refundacional de la Argentina, así que le quieren dar un lugar especial. Sin duda. ¿Cómo anda, Melissa Jofré? Bienvenida nuevamente. Hola, Amanda, ¿qué tal? Sí, bueno, como dice Antonio, toda la centralidad obviamente pasa en estas horas por lo que va a ser mañana esta bicameral de trámite legislativo. Que recordemos, además el DNU 7023 tiene todavía capítulos frenados por las presentaciones que se hicieron en la justicia, pero bueno, sigue vigente, y lo que va a estar en discusión también seguramente, aunque mañana la idea del oficialismo es trazar un cronograma, pero lo que va a estar en discusión luego es el tratamiento de ese DNU, porque ya hay también algunos planteos, sobre todo de parte del bloque radical, para que pueda el DNU debatirse por partes. Y bueno, desde Unión por la Patria advierten que la propia ley que regula el tratamiento de estos decretos, la 26.122, plantea que no se le pueden hacer agregados ni suprimir no, que se aprueba o se desaprueba, porque lo que se busca analizar es la necesidad y la urgencia de suplir el trámite legislativo por una de las acciones administrativas que puede desarrollar
el Ejecutivo Nacional, ¿no? Y en esa relación es donde, bueno, lo que se busca es saber si hay una urgencia para dar esas modificaciones porque tiene vedada la posibilidad de legislar el Ejecutivo Nacional, ¿no? Bueno, Tiene que ver con eso. Sabes que hoy estaba reunido con un diputado que me comentaba, me decía, ¿por qué que en ningún momento de la ley está explícito el hecho de que no se pueden aprobar parcialmente algunos puntos del DNU? Pero lo que sí dice la ley es que la tarea de la bicameral es aceptar o rechazar la validez del DNU. Entonces lo que me planteaba es, bueno, hay lecturas jurídicas, citando alguna interpretación que hacía Ricardo Gil Lavedra respecto a la posibilidad de, fragmentarlo. Claro, de fragmentarlo, de aceptar algunas cosas, rechazar otras. Me decía, ¿por qué un presidente tiene la potestad de vetar parcialmente una ley y los encargados de hacer leyes, que es el Congreso de la Nación, tienen la posibilidad de aprobar o vetar parcialmente algunos decretos? Eso va a ser parte de la discusión mañana, si bien lo que se va a estar constituyendo son las autoridades, van a estar también constituyéndose día y hora de reunión para esta comisión que, como siempre les comentamos, es permanente. Se reúne más allá del receso de invierno o de verano y tiene unos plazos establecidos en la propia ley para entender y dictaminar y también en ese sentido avanzar en el recinto. Meli, vamos a cambiar un poquito de tema, pero vamos a retomar lo que hablábamos hace un ratito con la diputada Freites de Unión por la Patria de Tierra del Fuego, porque se reunieron los diputados de ese bloque y las reuniones de CETERA continúan con otros bloques para hablar de esto, que es el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sí, Amanda, así es. Hay intención por parte de distintos bloques de la oposición de, poder avanzar con este tema si de alguna manera el gobierno nacional decide no prorrogar la existencia, ya lo decidió, ¿no? Pero si no da marcha atrás con esa decisión, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, o igual hay novedades respecto a lo que tiene que ver con una reunión a la que convocó el gobierno finalmente con los gremios y con ministros de educación de las distintas provincias. Ministros de Educación, un conjunto que estaba reunido también hace momentos, como nos contó la diputada, con los diputados de Unión por la Patria. Y han venido también hoy dirigentes de CETERA para justamente hablar sobre esta cuestión que vamos a repasar rápidamente, si te parece. Dale. Porque ya hay distintos proyectos que se están presentando. Este Fondo Nacional de Incentivo Docente nació a fines de los 90. Recordamos durante el reclamo que hubo en la Plaza Congreso con esa instalación de la Carpa Blanca durante ya el fin del menemismo. Sí, que duró más de 3 años. 1000 días. 1100 y pico días, sí. Sí, 1003 días puede ser. Bueno, más de 1000 días duró ese reclamo y esta ley fue producto de ese reclamo. Bien, vamos a la que sigue. Se creó ahí, como decimos, en 1999 por la ley 25.053, con una vigencia de 5 años, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones. Estamos repasando un poco la historia. En el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONIT no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. Porque recordemos que desde que se creó en 1999 hasta este 1 de enero de 2024, todos los gobiernos lo habían de alguna manera extendido, sea por leyes del Congreso o por decreto. Tiene que ver con la provincialización de la educación después de la reforma constitucional, donde las provincias se hacen cargo de impartir la educación y de sostener el sistema educativo, es que el sistema central, el Ministerio Nacional de Educación, se quedó sin la administración de las escuelas y es un ministerio que da lineamientos políticos y educativos para que tengamos un sistema articulado entre todas las provincias, que se enseñe lo mismo más o menos en todas las provincias, los mismos estándares y no haya tanta desigualdad. Lo que fue sucediendo es que en esos estándares lo que se reclamaba desde las provincias es una ayuda económica también del gobierno central, y por eso se creó este fondo, que es el aporte económico que hace toda la sociedad a través de los impuestos que administra el gobierno central. No es plata que sale de otro lado. No, parte de lo además, que se recibe también impositivamente. Si bien el presidente Javier Milei, para justificar la no prórroga de este fondo,
Él habló de que, bueno, las provincias se hacen cargo de la educación, entonces que se hagan cargo las provincias. No es cierto que no haya financiamiento de nación para educación, ¿no? Hay todo un sistema porque tiene que ver con estos estándares de igualdad que se tratan de establecer entre las provincias. No es lo mismo una provincia de la extensión de la provincia de Buenos Aires, el volumen de ciudadanos y los recursos económicos que tiene una provincia, como la de Tierra del Fuego, como hablábamos con la diputada Freites recién, que tiene déficit de la posibilidad de garantizar el salario docente. Así y eso, es. el nivel educativo, ¿no? Bueno, seguimos entonces recordando que de 2003 a 2005 el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Daniel Filmus, comenzó un esquema de cancelación gradual de la deuda, esa deuda que se había generado después de la crisis de 2001. Seguimos. El FONIT se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y a partir de allí se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de leyes de presupuesto o por decreto. Lo que están planteando hoy los dirigentes también gremiales es que el FONIT está contemplado en dos leyes, la ley que lo creó y esta Ley de Financiamiento Educativo, que más allá de que habla del plazo de su vigencia, no son leyes que están derogadas y de alguna manera el FONIT está vigente, pero lo que está vencido es su plazo. Vamos a la que sigue. Bueno, precisamente por esta última vía, la vía del decreto, el expresidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1 de enero de este año. Y en el presupuesto 2023 se destinaron 31.175 millones para el FONIT. Y acá hay otra cuestión, porque son fondos que hoy están destinados a... Recordemos que se prorrogó el presupuesto del año pasado y esta partida existe. Entonces, desde CETERA le han enviado una carta a la ministra Sandra Petovelo, al ministro Luis Caputo y a Torrendel, el secretario de Educación, para de alguna manera consultar sobre estos fondos que todavía no fueron reasignados. Bien. Y vamos a avanzar rápido con los proyectos que hay, ¿sí? Uno fue presentado por Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria, que solicita la prórroga por 5 años. Lo que planteó es que pasado un mes de la fecha del vencimiento no ha sido prorrogado y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. Seguimos. La gravedad de la situación es aún mayor ante el inminente inicio del año lectivo. Bueno, esto es lo que dijo el diputado. Tenemos otro proyecto más, Romina del Prat, del Frente de Izquierda, que plantea restablecer en forma permanente la vigencia del FONIT. Y además el texto propone que los montos correspondientes al FONIT pasarán a ser remunerativos y bonificables. Y se deberá retribuir las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONIT tiene y el pago efectivo como suma fija que arbitrariamente y en prejuicio de los docentes viene liquidando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Ese retraso también del que nos hablaba la diputada hace un ratito. A ver, tenemos otra iniciativa porque decimos desde que el gobierno decidió no prorrogar al FONIT, se vienen multiplicando estos proyectos. Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, establece una prórroga por 5 años. El mendocino advirtió que la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos. Y acá Cobos va a decir algo de lo que te comentaba Amanda, de los recursos que ya están asignados. En este presupuesto 2023, prorrogado para este año, contiene las partidas necesarias para el FONIT. Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas. Así que ahí también están pidiendo una explicación. Después tenemos el proyecto presentado por Máximo Kirchner, de Unión por la Patria, que propone restablecer el FONIT de forma permanente, como también lo plantea Del Pla, a partir del 1 de enero de este año, el cual será financiado con las rentas generales. La ley del FONIT fue prorrogada muchas veces, tanto por leyes sancionadas por el Congreso de la Nación como por decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, es lo que recordó Máximo Kirchner en este proyecto. Vamos a la que sigue. Y el concepto, lo que argumenta es que el concepto de dejarlo de manera permanente es para garantizarles a las docentes y los docentes de todas las provincias argentinas que este derecho no dependerá de una decisión política de turno. Tenemos algún proyecto más, el de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal,
que propone extender el FONIT hasta tanto sea sancionada una nueva ley de coparticipación federal. Recordemos que es algo que no ha sucedido en más de 2 décadas. O se acuerde un pacto fiscal entre Nación, las provincias y la ciudad que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo. Y por mencionar otros proyectos presentados sobre este tema, tenemos uno de Pablo Outes de Innovación Federal, acá aparece otro bloque más, que pide la prórroga sin plazo. Dania Tabela de la Unión Cívica Radical que solicita la extensión por 4 años y Silvana Ginocchio de Unión por la Patria que propone la prórroga por 2 años. Así que estos son los proyectos de distintos bloques ya de la oposición que piden que el Fondo Nacional de Incentivo Docente continúe. Gracias, Meli, por esta información para tener en cuenta cómo los diputados de la Nación van tomando los temas actuales y también trabajando para que se continúe con una política de sostenibilidad del salario educativo de los docentes principalmente. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en un instante que tenemos más información para compartir con ustedes. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Segundo bloque aquí en tercera edición y vamos a estar repasando algunos testimonios de los dos diputados que estuvieron conversando con nuestros colegas a lo largo de la jornada, porque estamos muy cerca ya de la apertura de sesiones ordinarias y de la puesta en función y el despliegue de todo el trabajo parlamentario, más allá de las definiciones del Ejecutivo Nacional. Para entender un poco la dinámica en este periodo entre el 15 de febrero y el 1 de marzo, los diputados pueden presentar sus proyectos por mesa de entrada si se incorporan al circuito, pero no se pueden discutir. Y tampoco se pueden discutir durante el periodo de sesiones extraordinarias, porque solamente la agenda habilitada de temas es la que propone el Ejecutivo Nacional en esta idea de solicitarle que levante el receso por un plazo al Legislativo y discuta una serie de temas urgentes para el Poder Ejecutivo Nacional. Pero también porque mañana hay actividad y va a estar todos los bloques, participen o no participen, pendientes de esta discusión, porque no solamente va a ser una formalidad, va a haber mucho discurso político. Sí, mucha atención se espera en la jornada de mañana por ver también cuál va a ser la agenda. Todo indica que el presidente de la bicameral sería el riojano Juan Carlos Pagotto, un hombre de La Libertad Avanza. Y bueno, y va a tener la posibilidad desde la conducción de esta bicameral de marcar la agenda. Hay muchos bloques, yo hablaba hoy con gente de Hacemos Coalición Federal y remarcaban que interpretan ellos también que el oficialismo va a querer tratar primero los DNU de Alberto Fernández, que quedaron sin tratar de la gestión anterior. Los pendientes, son bastantes. Bueno, no sé si tantos como los del 2023. Dicen que son 175. Yo sabía que más de un centenar seguro. Lo que pasa es que también hay que dar cuenta que muchos de esos decretos son sobre prórrogas, por ejemplo, de algunos decretos anteriores, así que se discuten mucho más rápidamente, no son tan complejos como el 7023, claro, que tiene 336 artículos, ¿no? Sí, y además, a ver, la discusión de los DNU, como vos bien lo señalabas al principio del programa, pasa por si son constitucionales o no, por su validez. Es lógico, obviamente, que en el medio del debate los legisladores hagan referencia al contenido. Sin duda. Claro. Pero en realidad no se trata el es contenido. Lo que se debate. Exacto. Se trata la oportunidad, la necesidad y si hay contexto para que ese instrumento sea utilizado. El requisito de necesidad y urgencia, claro, ¿no? Que es fundamental. Que es lo también. que cruzan en esa información. Y en este contexto, Unión por la Patria insiste en que ya vencieron los plazos necesarios para que sea tratado por la bicameral y piden que sea llevado al recinto, donde en el Senado necesitan 4 senadores más de los 33 que tiene el Interbloque Unión por la Patria para conseguir el quórum y para habilitar el tratamiento directamente en el Senado. Recordemos que, a diferencia
de otros proyectos de ley que llegan al recinto. Ya ha vencido el plazo, el DNU no necesita de una mayoría especial de 2/3 para ser tratado, sino alcanza simplemente con que el quórum lo dé más de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara. Claro que son 129 acá en diputados y 37 son 37 en la Cámara de Senadores, sí, ¿no? Claro. Y también la particularidad es que tienen que ser rechazada o aprobada, tiene que ser rechazada por ambas cámaras, pero aprobada por una sola para tener validez en caso de que se consiga justamente su aprobación. Eso es importante lo que dice Antonio, porque el oficialismo en el Senado está pensando incluso en sostener un argumento de que si no tiene dictamen de la bicameral necesitaría 2/3, y la realidad es que se puede tratar de oficio el DNU. Entonces, claro, porque es una comisión particular y es otro un tema tratamiento diferente. Es y otro tratamiento que tienen reglamento. los decretos a un proyecto. Exactamente. Sí. Porque tiene que ver, es una comisión y un trabajo que tiene este Congreso en lo que funciona como control de poderes, contrapeso de poderes, más allá de la creación de leyes. Digo, la tarea principal del Congreso de la Nación es la producción, la creación de leyes. Bueno, acá lo que se va a hacer, se va a evaluar el comportamiento de otro de los poderes, que es el Poder Ejecutivo, que el 20 de diciembre publicó este decreto 7023. Vamos a repasar el testimonio de algunos diputados que van a ser parte de la discusión mañana, tanto del oficialismo como de la oposición. Para comenzar vamos a escuchar al presidente del bloque oficialista, Oscar Sago, de La Libertad Avanza, hablando justamente sobre la agenda parlamentaria que tienen ahora, a la vuelta de la esquina, mañana a las 12 del mediodía en el Salón Ilia de la Cámara de Senadores. Lo dijo el ministro, ya hace 2 semanas vengo diciendo, me vienen preguntando sobre cómo se va a volver a tratar la ley, si va a venir por parte. Yo dije, bueno, que hay distintas opciones que puede venir. Podemos volver a tratarla de cero con los 664 artículos que tiene, que ya lo veníamos nombrando nosotros. El ministro también en una oportunidad, cuando sacamos el dictamen, que había quedado 582 artículos, después él decidió creo que 24 horas después de que nosotros teníamos el dictamen ya firmado, listo para llevar, creo que retiró el paquete fiscal, lo había retirado, así que bueno, habían quedado 382 artículos, así que bueno, de esa manera, si el ministro acaba de confirmar que puede ser de una manera, puede ser de otra, dividido en varias leyes, así que puede ser, digo yo, ¿no? Claro. Eso lo va a tomar el Poder Ejecutivo, va a tomar las riendas y va a ver cómo quiere mandar el paquete de leyes, si es en general o si puede mandarlo separado. Puede ser justicia y seguridad, puede ser salud y acción social, puede ser educación y cultura. Es decir, el paquete fiscal, por ejemplo, que era uno de los que el mismo ministro sacó un viernes justamente sí, con la intención correcto. De enmendar, encarrilar un poco la situación y finalmente... Sí, para ver el tema y satisfacer a todos aquellos que decían que era una mega ley, que era un paquete, que eran muchos, qué sé yo. Bueno, el ministro había tomado la decisión, pero tampoco bastó. Aparentemente muchos también le molestaban los 382 artículos y querían desmenuzarlo, querían empezar a hacer algunas cuestiones que pero bueno, ahora nuevamente el ministro del Interior ha encarrilado nuevamente tiene la tarea de empezar a hablar nuevamente con los gobernadores, con los intendentes, con los senadores, y bueno, se va a empezar, y bueno, en breve seguramente, si tenemos una convocatoria ya que es para el 1 de marzo, inaugurar las ordinarias, así que bueno, ahí nuevamente el ministro del Interior tendrá la tarea de hablar, la ardua tarea de hablar nuevamente con los gobernadores, con los representantes de cada provincia, para a ver cómo podemos ir encarando esa mega ley que se decía. Más del diputado Oscar Sago, también van a integrarlo Lisandro Almirón, como miembro de La Libertad Avanza por la Cámara de Diputados, Francisco Monti de la Unión Cívica Radical, Hernán Lombardi de El PROM, Nicolás Mazot de Hacemos Coalición Federal, también Carolina Gailar, Ramiro Gutiérrez y Vanessa Siley por parte de Unión por la Patria, de este lado de Pasos Perdidos, pero del otro lado de Pasos Perdidos también hay otro grupo de integrantes, 8 miembros del Senado, en este caso es
Juan Carlos Pagotto, como bien decía Antonio, quien se está rumoreando fuerte que será el presidente de esta comisión y va a dirigir este debate. También Víctor Zimmerman de la Unión Cívica Radical, Luis Juez de El PRO, Juan Carlos Romero de Cambio Federal, se llama ese bloque, y Carlos Camau Espínola de Unidad Federal, que es otro bloque, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recaldi y María Teresa González de Unión por la Patria por el Senado. Mañana van a reunirse a las 12 del mediodía y toda la expectativa también del resto de los bloques para ver cómo estos integrantes van a primero discutir sobre la integración de la comisión. Va a estar seguramente quienes representan a Unión por la Patria manifestando su queja por la falta de 2 bancadas que argumentan les corresponde por la cantidad de diputados y de senadores que representan, y eso va a llevarse a una discusión un poco caldeada por las personalidades, ¿no? Digo, de los diputados, de las senadoras y de los son senadores. Nombres fuertes, ¿no? Los que integran la bicameral. Exacto, pensaba Mazot, pensaba también en Monti, en Karina Aguilar. Algunos se han cruzado ya en momentos el año pasado durante el debate por el juicio político de la Corte. Por el Senado tenés a Luis Juez, que también, es el jefe del PRO, Romero, a Anabel que es súper Fernández discutidor. Sagasti. Zimmerman, uno de los radicales bastante críticos de la gestión y que conoce mucho el reglamento del Senado. Así que va a ser importante eso, y lo que queremos compartir ahora con ustedes es el testimonio de Ramiro Gutiérrez, como les decíamos, uno de los integrantes de esta comisión, que estuvo más temprano hablando con nuestra colega y compañera Melina Fielderman, y que dio algo de su parecer y de su análisis respecto a este debate que tienen que iniciar sobre los decretos de necesidad y urgencia. Por varias razones, Melina. Primero, hay un artículo que es muy importante, cualquiera lo puede leer, es el 99 de la Constitución Nacional. En primer lugar, ese artículo veda al Poder Ejecutivo realizar actividad legiferante. No puede hacer lo que hace el Congreso, por eso tenemos una división de poderes. En segundo lugar, lo habilita solo en 2 situaciones y con una restricción que ahora te voy a decir. La primera situación, que es el primer condicionante, es que haya circunstancias extraordinarias por las cuales el Congreso no pueda funcionar. Y el Congreso ha estado en un continuado desde diciembre a la fecha, es decir, el Congreso ha funcionado, no había ninguna razón de fuerza mayor para que el Congreso no opere. Entonces, la primera causal no existió. La segunda causal debe ser la existencia de razones de necesidad y urgencia. Tampoco la sabía porque el presidente mandó una ley, incluso mucho más cuantiosa que este DNU, que lo absorbe completamente, con lo cual, si hubiese habido necesidad y urgencia, no hubiese acudido a los carriles normales y nos hubiese mandado una ley. Y en tercer lugar, que este es un condicionante que veda totalmente la actividad del presidente, no lo puede hacer en materia penal, no puede hacer un DNU que tenga cláusulas penales y no puede hacer un DNU que tenga cláusulas tributarias, además de tener de conformación de los partidos políticos. Pero en este caso, este DNU tiene cláusulas, deroga cláusulas penales, por ejemplo, todo el Código Aeronáutico, y deroga y crea un montón de tasas y tributos, con lo cual estamos en una facultad completamente vedada por la Constitución al presidente de los argentinos, y nosotros como legisladores tenemos un imperativo que nace del artículo 29 de la Constitución Nacional a no dejarnos robar esas facultades ni usurpar esas facultades. Y quien lo haga comete un grave perjuicio. La Constitución habla de traición a la patria y nos impide también ceder la suma del poder público a uno de los 3 poderes, en este caso lo está pidiendo el Ejecutivo, con 8 emergencias. Yo he votado emergencias, pero no en este marco que permite desbaratar totalmente el sistema jurídico, la organización del Estado como la conocemos hoy, y que impere las reglas de mercado en lugar de las reglas del derecho. Las interpretaciones de los diputados sobre lo que será parte de la discusión que se inicia mañana en la comisión bicameral. Pero algo también importante que hay que decir, que el día viernes a las 10 de la mañana en el Senado se van a estar ratificando las autoridades
se van a estar planteando las fechas y horarios de encuentro, y ahí también va a haber un debate interesante porque Unión por la Patria viene solicitando de manera formal la conformación, la convocatoria a una sesión para el tratamiento del decreto 7023, que hasta ahora ha sido respondido negativamente por la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, quien tiene la obligación de convocar, al igual que lo que pasó con la comisión bicameral. La obligación de la convocatoria es de las autoridades de la Cámara, Así es. A diferencia de lo que pasó en diputados, que hubo sesiones extraordinarias en el tratamiento de la ley de bases, el Senado no abre el recinto desde el 13 de diciembre y eso también fue una discusión porque en ese momento la oposición de Unión por la Patria dijo que esa sesión no era válida. Recordemos que no había todavía sido convocadas las sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo. Y bueno, allí se produjo también toda una discusión, ¿no? Claro. Así que la vicepresidencia que quedó vacante para Unión por la Patria, veremos si finalmente este viernes la completan o no. ¿Qué postura también tienen ahí? Claro, porque tiene que ver con que el argumento que tenía el oficialismo en aquel momento en diciembre es que había conseguido reunir las voluntades de otros bloques que acompañaron, que lograron una mayoría, y era solo un hecho formal, ¿no? El nombramiento de las autoridades, porque se había dado justamente la renuncia de las presidencias y vicepresidencias, sobre todo de la presidencia provisional del Senado, que corresponde, porque es línea sucesoria, a el oficialismo, aunque en esta particularidad que tiene este gobierno justamente es la poca cantidad de senadores que tiene en su representación, ¿no? Y allí se dio una discusión al inicio de la asunción de la gestión de Javier Milei y Victoria Villarruel sobre cómo se iba a dar ese comportamiento. Obviamente le corresponde al oficialismo porque es tercero en línea sucesoria quien esté ocupando ese lugar. Sí, a eso hay que sumarle lo que va a ser el trabajo de Villarruel para intentar retener esa mayoría de 39 senadores que no pertenecen al kirchnerismo para el armado de las comisiones, ¿no? Uno de los trabajos más difíciles que va a tener a partir de marzo para el periodo ordinario, donde la Cámara ya va a tener autonomía para trabajar por sí sola sin depender de los proyectos del Ejecutivo. Y a esto agrego que si no hubo sesión en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, tampoco pasó en diputados, ¿no? Pero fue porque no se llegaron a los acuerdos necesarios con el proyecto de boleta única de papel. Estaba en el temario para las sesiones extraordinarias. Hubo dictamen. Claro, se dictaminó. Hubo dictamen incluso. Hubo un dictamen de mayoría que consiguió el oficialismo, pero no consiguió nunca los números para llevarlo al recinto y avanzar con la sanción de esta ley, que tenía media sanción. Pero también tenía la particularidad, recuerdan, que en paralelo se estaba debatiendo la ley ómnibus que proponía ya una reforma electoral. Sí, y también en relación a eso, lo que decías en el Senado, se pudo avanzar solamente en comisiones con la media sanción del proyecto de actualización de la ley de lavado de activos, porque el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo muy vinculado también a no solamente a los estados, al control de los estados sobre la evasión y el lavado de activos provenientes del narcotráfico, de acciones ilegales, sobre todo del terrorismo, en momentos donde hay mucho conflicto bélico en el mundo. Argentina está por debajo de los estándares internacionales que establece este grupo de acción financiera, que estamos al borde de ingresar en un listado de países que no conforman los estándares de persecución de los lavados de activos, lo que perjudica a la Argentina en la búsqueda de inversión. Está realmente vinculado el proceso de adaptación que tenga la legislación argentina a los estándares del GAFI con la posibilidad de inversiones importantes de distintos sectores energéticos, mineros, productivos en la Argentina, porque una mala calificación del GAFI hace que los inversores productivos tengan sus preocupaciones y decidan, buscar otros destinos, ¿no? Por eso también se intentaba aprobar este proyecto que pierde estado parlamentario, ¿no? La semana que viene, el 29. El 29 deja de tener estado parlamentario, como el proyecto de boleta única de papel. Los dos tenían media sanción de diputados. Efectivamente. Y el de lavado de activos había sido enviado por el Poder Ejecutivo, por la gestión de Alberto Fernández. Incluso. Claro, y fue discutido y fue aprobado con poco margen de aprobación, con mucha discusión, sobre todo por el rol
de los controles y la habilitación que se le da a distintos espacios para las denuncias. Habíamos hablado también sobre la caracterización o las posibilidades de que sean los abogados, contadores, de quienes llevan adelante esa evasión y esa elusión de activos no declarados, para que pueda también facilitarse la persecución. Esto es algo de lo que debe Argentina y que va a tener que volver a discutir de cero, y veremos cómo se le da ese debate, porque es una continuidad también que tiene que tener el Estado. Sí, el Ministerio de Justicia está pensando en emitir un decreto por el cual se avance. El tema es que también tenía ciertas modificaciones al Código Penal, esa ley que se cae, y eso no lo pueden hacer mediante DNU. Sí, y además también por la fortaleza, ¿no? Si bien el DNU puede venir, obviamente, aquí tiene que venir en un plazo de 10 días y tratarse en 10 días hábiles para poder tener el dictamen y llegar al recinto y tener fuerza de ley. Hay que ver si esa discusión se habilita después desde las distintas cámaras, ¿no? Porque hay una mirada también de los bloques sobre el rol que tiene el Congreso con la persecución del lavado de activos. Pero por ahora esas son las dos actividades. La Cámara de Diputados no tiene que volver a reunirse hasta para definir las autoridades, porque eso ya se hizo en diciembre del año pasado. Esta es la diferencia con el Senado. Por eso todas las expectativas están puestas en mañana, y lo que suceda después de mañana, recién el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación venga hasta aquí, hasta el Congreso de la Nación, a dar su discurso sobre lo que pretende, lo que espera del Congreso de la Nación para el año legislativo, para las políticas que lleva adelante. Algo de lo que decía y repasábamos recién el diputado Sago, que es presidente del bloque oficialista, tiene que ver con la ley bases y su reenvío de alguna manera a través de distintos dispositivos. Todavía no está resuelto de qué modo, pero es seguro algo de lo que va a decir en el discurso el presidente, o lo que está por lo menos sobrevolando estas horas, esa relación, ¿no? Del vínculo ejecutivo-legislativo a partir de la ley bases. Sí, hay varias voces del oficialismo que hablan de la posibilidad de que a través de distintos temas se divida, ¿no?, el debate de la ley de bases, pero en definitiva habrá que ver si Javier Milei, cuando asista el 1 de marzo, traza una línea, una agenda y dice les voy a proponer esto, quiero o no, o no dice nada al respecto, y se verá después cómo maneja La Libertad Avanza la agenda comenzado el periodo ordinario. Exactamente, y también me plantear que es responsabilidad del Senado de la Nación, en definitiva, la convocatoria de la Asamblea Legislativa y la organización de esa Asamblea Legislativa, donde se reúnen tanto los diputados como los senadores, pero también son invitados especialmente los ministros de la Corte Suprema para poner en relación, y ante un mensaje del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, sin duda hace falta avanzar en ese sentido. ¿Tenés alguna información ya sobre lo que va a pasar el 1 de marzo o no están enfocados en eso? Yo no doy por hecho que el presidente venga a dar un mensaje como estamos acostumbrados a recibirlo. Si bien es cierto que sí tiene que venir el presidente para dejar abierto el periodo ordinario y que se reúne la Asamblea Legislativa, no descarto la posibilidad de que dé un mensaje muy simple adentro del recinto y que nuevamente, al igual que lo hizo el 10 de diciembre, salga a hablar afuera. Vamos a estar seguramente la semana que viene con más información respecto a esto, porque se acerca rápidamente la fecha del inicio de las sesiones ordinarias. Pero antes de despedirnos, quiero aprovechar para invitarles a ustedes dos, sobre todo, a Antonio Meli y también a todos nuestros televidentes, a conocer y sumarse al programa Incluidos, un programa que lo que busca es acercar toda la información parlamentaria a aquellas personas no videntes y también a aquellas personas que se comunican a través de la lengua de señas argentina, lengua reconocida a nivel institucional, a nivel estatal por el país, porque todos los lunes y todos los miércoles, 18-15 horas, pueden compartir la información de Incluidos con la conducción de Alexis Pieve y también de Alejandro Makonstrinsky, que ambos están en conjunto trabajando para acceder a la información y difundir todo lo que sucede aquí a aquellas personas que no lo pueden seguir
habitualmente cuando nosotros participamos en este canal. Así que todos los lunes, todos los miércoles 18:15, la oportunidad aquí para enterarse de lo que pasa con la información parlamentaria a través de Incluidos, y de esta manera les doy la despedida a ustedes también. Antonio, Meli, hasta la semana próxima. Vos te veo en estos días también, mañana pasado. Así es, nos estamos viendo. En tercera edición, y los dejamos aquí con más información. Viene el análisis con nuestro colega Fernando Fraquelli y todo su equipo. Hasta cualquier momento.